medidas tomará usted como presidente de la República para combatir la violencia y qué le hace pensar que tendrá éxito donde todos los demás han fracasado? El eje de mi gobierno será defender a los mexicanos, defenderte a ti, defenderte de los corruptos, defenderte de los delincuentes, defenderte de Trump, defenderte del abuso de los partidos políticos, defenderte de las propuestas de López Obrador. Lo que está pasando es que este gobierno nos falló a todos y hoy nuestra sociedad tiene más miedo que nunca. Te voy a defender a ti a través de mis propuestas de seguridad, a través de darte seguridad. Primero, voy a fortalecer la policía para que tú le tengas confianza. Segundo, voy a adquirir la mejor tecnología para aumentar las capacidades de inteligencia, de investigación y de análisis del Estado. Tercero, voy a hacer lo que tenga que hacer para que no haya impunidad y el que la haga, la pague. Cuarto, voy a poner como prioridad el combate al feminicidio, a la trata de personas, a la desaparición de niños, de adolescentes y de jóvenes. Y quinto, voy a eliminar la violencia a través de los valores. Candidata, dice que va a defender a los mexicanos. El problema es que justamente quienes extorsionan, secuestran, torturan y matan también son mexicanos. Así es, Denise. Lo que voy a hacer es defender a las familias y a los criminales. No les voy a dar amnistía como lo propone López Obrador. Lo que voy a hacer es enfrentar a los criminales que son en realidad los que causan la muerte. Va a haber presencia del Estado. Ahora sí tengo que redondear el último punto. Para darte seguridad también requerimos manejar los valores en nuestro país, en las escuelas, en las familias y, por supuesto, a través de la educación, del deporte y la cultura. Es integral la propuesta de seguridad, pero tiene que haber justicia. Sobre el tema de justicia, se ha invertido en los años, y no solamente en este gobierno, particularmente en el anterior, en el gobierno de Felipe Calderón, se duplicó el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional, se cuadriplicó el de la Secretaría de Seguridad Pública y, sin embargo, se quedó estancado el de Procuración de Justicia. ¿Se puede resolver con policías sin tener detrás quien pruebe que quienes son detenidos realmente son responsables? Bueno, no solo eso. Primero, claro que lo primero que tenemos que hacer es reforzar la policía, por supuesto que sí, y la tenemos que hacer, la clave, que sea de tu confianza, es decir, que cualquier mamá que me esté oyendo le pueda decir a una hija, si tienes miedo, ve con la policía. Y por supuesto, habrá que poner mucho más énfasis en el tema de justicia, mucho más énfasis también en el tema de la reparación del daño, más énfasis incluso en las víctimas, en el derecho que tienen a la verdad, a la memoria, a la reparación. Perdón, Denise. No, al contrario, candidata, quizá la pregunta es, ¿se puede vencer a la violencia con policías? No solo con la policía, no solo. Es más, yo para defenderte a ti de la violencia, para defender a los mexicanos, pues no solo utilizaría la policía, sino todo lo que estuviera a mi alcance para defender a los mexicanos. Si son las Fuerzas Armadas, por supuesto, de las cuales además estoy orgullosa, respeto enormemente. Y en la medida que tenga una policía confiable, irán paulatinamente a los cuarteles. La réplica. Bueno, sí, una de mis propuestas es precisamente enfrentar a los criminales y a los delincuentes. ¿Por qué estoy en contra de la amnistía? Que sí es liberar a los criminales, eso es. Fíjense la diferencia. Andrés Manuel López Obrador y yo fuimos a Guerrero en distinta ocasión. Él fue a decirles que los iba a liberar a través de la amnistía. Yo fui a decirle a la gente que los iba a defender, porque por el crimen organizado han perdido sus empleos, su tranquilidad y su paz. Gracias. Sí, lo que sí me gustaría que Ricardo Anaya aclarara es si realmente es el Ricardo Anaya que apoyaba precisamente pues una política de seguridad de enfrentar a los criminales, o el que ahorita niega y trae comisiones de la verdad, o el que les aprobó que la policía se fuera a una secretaría, se escondiera en la Secretaría de Gobernación. Mi propuesta es que haya una Secretaría de Seguridad Ciudadana. Bueno, Ricardo se equivoca en el sentido que no es falta, no hay un error en la estrategia. Un gobierno tiene que responder con lo que tiene a su mano, con todos los instrumentos legales. Y en ese momento era lo que tenía y enfrentó a los criminales. Si lo que pasó es que no se había enfrentado a tiempo. Y ahora esa estrategia que antes no criticaba, pues ahora es la misma, es enfrentar a los delincuentes. Es la presencia del Estado lo que necesitamos.
No le diría a Andrés Manuel, no criminalice la pobreza. Podemos estar de acuerdo en el diagnóstico mismo, pero no criminalizar. Los criminales del crimen organizado están llenos de dinero. No es un asunto que criminalicemos a los pobres. Segundo, a ver, Ricardo, la verdad es que sí se entregaron buenas cuentas, fue disminuyendo los homicidios y la violencia, porque lo que causa la muerte no es el Estado y su presencia, sino la retirada del Estado, y son los criminales los que matan. Por eso, con presencia valiente del Estado, lo tenemos que hacer. Gracias. Margarita Zavala. Bueno, en primer lugar, yo voy a defender todo lo que se haya hecho bien en el país, viniendo de quien venga. Pero particularmente en seguridad, una de las propuestas que he visto y que hemos visto que funcionan es la intervención de todo el gobierno por ciudades. Vi a Tijuana cambiar, vi a Monterrey cambiar, vi a Ciudad Juárez cambiar. Los vi reducir sus niveles de violencia. ¿Por qué? Porque hubo presencia del Estado, porque participó la sociedad, el gobierno y la fuerza pública, porque se fueron los delincuentes a la cárcel. Sí, tenemos que intervenir con valentía, con valores, porque intervino también las escuelas, las universidades y la sociedad civil. Lo podemos hacer. Sí, son definiciones y son realmente diferencias de fondo. Yo digo que no a la amnistía, digo que no a la amnistía por respeto a la ley, que es el bien, por respeto a tu seguridad, que es el bien, por respeto a las víctimas. Por eso digo no a la amnistía. Y claro que se combate el mal y se combate con el bien, sí, con la presencia del Estado, con todos integralmente, porque no vamos a tener un México en paz si no lo tenemos seguro, si tú no tienes seguros a tus hijos, a tus padres, a tus amigos. Gracias. A mí me gustaría, con Andrés Manuel, que nos dijeras realmente las medidas, porque la corrupción no se acaba por decreto, ni por actos meramente voluntarios, se acaba con instituciones, con leyes, que eso es lo que tenemos que generar en nuestro país. Ya en mi intervención completa lo estaré diciendo, pero me preocupa que todo sea a través de medidas que no tienen ningún sentido en términos de corrupción. Gracias, candidata. ¿Qué propone usted para combatir la corrupción y que tenga un efecto concreto en el largo plazo? Yo tengo el valor y los valores para defenderte de la corrupción, para defenderte defenderte de los políticos corruptos que hacen que no lleguen las medicinas a las clínicas, que hacen que las escuelas estén mal, que hacen que no se le paguen a las enfermeras. Y es que la política es una tarea humana para servir y para generar el bien común. Desgraciadamente la política se ha sometido al dinero y particularmente al dinero público. Por eso estamos hablando de ligas, de casinos, de estafas maestras, de lavado de dinero, de naves industriales. Y tenemos que regresarle dignidad a la política y, por supuesto, atacar la corrupción. Déjame hablarte de 3 propuestas claras. Primero, voy a ser implacable contra los corruptos, porque yo quiero que tu gobierno no te dé vergüenza. Segundo, voy a cerrar los espacios de la corrupción, para que ser honesto no sea un acto heroico. Candidata Zavala, yo sé que la candidata es usted y no su esposo Felipe Calderón, pero sería omiso si no señalara que la corrupción no desapareció en el sexenio de Felipe Calderón. ¿Se equivocó el entonces presidente en alguna medida? Porque finalmente, pues él anunciaba medidas similares a las que usted está proponiendo. Bueno, en primer lugar, los casos de corrupción que se dan ahorita, que son indignantes, y lo que primero tendríamos que hablar también en este caso, la otra cara de la corrupción, que es la impunidad, pues los casos que se dieron de corrupción han tenido sus consecuencias y se han deslindado las responsabilidades. Ahora, nada más quería, en el tercer punto, que para mí es muy importante señalarlo, el tercer punto es fortalecer una cultura de legalidad, es decir, de respeto a la ley, y con ello la impunidad, por supuesto, que tenemos que acabar con ella. No sé si con ¿Cuáles eso deben ser las reglas para escoger al nuevo fiscal general y al fiscal anticorrupción? Parte de ser implacables contra la corrupción y cerrar los espacios a la corrupción es consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción. Yo propongo, como viene propuesto, Fiscalía que sirva con la reforma constitucional. Lo hice desde un principio, una Fiscalía General autónoma, independiente, con un nuevo diseño, no el de la PGR, sino un nuevo diseño,
para que tenga realmente independencia en la investigación, en el análisis. Y no solo una Fiscalía General, sino las 32. Y, por supuesto, una Fiscalía Anticorrupción. Y al mismo tiempo sí tenemos que trabajar por una cultura de legalidad, porque tenemos que lograr que el que le va bien, que busca el bien, le vaya bien. Así de sencillo, así de difícil. Entonces está Margarita Zavala. Bueno, yo lo que haría es terminar desde luego con la impunidad y les diría a mí, tráiganme los 10 casos que más nos duelen. Por ejemplo, el de Odebrecht, completito, todo lo que sea de Odebrecht, por supuesto, de las estafas maestras, de OHL, de los socavones, de los moches y todas las implicaciones que han tenido. O también de los que más nos han indignado, y también de los que más nos han indignado, como las mujeres embarazadas que las han matado para robarles a sus hijos. También aquellos abusos de poder, como la de los mineros a un candidato que Andrés Manuel tiene como candidato al Senado de la República, que es Gómez Urrutia. Tenemos que darle todo el presupuesto y toda la independencia a la Fiscalía que sirva, realmente que sirva. Bueno, una de las medidas que yo propondría y propongo es una cárcel especial en la que estén los del crimen organizado y los corruptos, sí, los dos, que compartan celdas, que compartan cárcel, porque nos han hecho mucho daño al país. Y seguramente pues algunos estarán interesados de reclutar ahí ya sus candidatos. Pero tenemos que ponerle un fin a la impunidad. Bueno, pues eso es lo que pasa en la política en México. El dinero público ha sometido a la política y por eso están metidos en estos problemas. Porque bueno, la verdad, José Antonio, tú claro que podemos reconocer la honestidad, pero tus 3 de 3, tus 7 de 7 o tu 25 de 25 no puedes sostener un partido político que ha promovido tanto la corrupción. Y Ricardo, realmente hay muchas cosas que se tienen sin duda que aclarar, hasta por una información incompleta. Yo quiero decirles que yo pienso en ti, enfermera, o en ti, doctor, que no tienes para operar un niño en urgencias porque no hay gasas y no hay guantes. O en ti, trabajador, que el líder sindical te roba tu dinero. O en ti, empresario, que estás harto de darle dinero a la autoridad para la corrupción. Y lo que tenemos que hacer es un gobierno honesto, que no te dé vergüenza y que te permita vivir honestamente, una honestidad en vida pública y en vida diaria, que nos devuelva el orgullo a todos los mexicanos. Y si les gustara tanto la corrupción, este sistema nacional. Sí, yo llevo toda mi vida en la política y ustedes me conocen. A mí el poder no me cambió. Yo continúo viviendo en la casa de siempre. Por eso estoy convencida de que nosotros no somos un pueblo de corruptos. Al contrario, somos un pueblo de gente honesta que merece un gobierno honesto. Gracias A todos, iniciando con Margarita Zavala, ¿cuál es el mecanismo que usted propone para dar seguimiento a sus promesas de campaña y en caso de que no las cumpla se le finquen responsabilidades o alguna sanción si nos miente a los ciudadanos? Bueno, desde luego, yo quiero decirles que en mi gobierno nadie se va a quedar atrás. Y por eso necesitamos la participación de todos, particularmente a Azucena. Lo que tú me dices es que podemos utilizar y ayudarnos de la sociedad civil para que haya un observatorio ciudadano que me revise, claro, cada promesa. Ninguna de mis promesas no tienen sustento, porque no le estoy mintiendo a los ciudadanos. No les estoy diciendo que les regalo el dinero, como lo hace el candidato del PRD, Ricardo Anaya, a través de una renta básica universal. Ni les digo que les regalo dinero a los jóvenes, como lo hace Andrés Manuel, dándoles a los ninis 3,000 pesos. Yo lo que quiero es generar las condiciones para que los jóvenes puedan emprender y ganar 3,000 pesos, o 30,000, o 300,000, o lo que su talento y esfuerzo les dé. Y quiero también referirme a las mujeres. Perdón, adelante, le quedan 5 segundos. Yo quiero referirme también a las mujeres, porque sé lo que significa abrirte paso todos los días. Bien, hablaba de un observatorio ciudadano. ¿Con qué sanciones? ¿Qué están dispuestos a pagar el día que les demostremos, como nos ha pasado muchas veces, que no cumplen sus promesas? Bueno, desde luego la rendición de cuentas es parte fundamental. Y yo no me voy a ir con la idea de que va a haber un referéndum. La verdad es que para eso están las elecciones, para eso está la democracia. Y por supuesto rendiré cuentas con transparencia y con verdad. Y también explicaré en el caso que no las llegara a hacer. Pero todas mis propuestas que he metido
todas tienen sustento. Déjeme preguntarle, Margarita Zavala, para que no se interprete su elección como una reelección de Felipe Calderón, denos un ejemplo de qué haría claramente distinto al gobierno del presidente Calderón. Bueno, desde luego, de entrada, porque tengo mi propia identidad. Porque yo sé lo que es que te traten de quitar el nombre o te intenten quitar el nombre, y lo digo por las mujeres. Yo tengo mi propia identidad, mi manera de ser, mi manera de ver la política. Y por supuesto que estoy orgullosa de mi familia, pero una y otra vez he demostrado mi propia identidad. Es más, yo no estaría aquí si no me hubieran acompañado miles de hombres y mujeres valientes que decidieron acompañarme. Y he demostrado una y otra vez que sin partido, sin spot, sin dinero, estoy haciendo una campaña congruente y con convicción. Nada más mi vida vale que soy diferente. Y claro que no va a haber reelección. De las decisiones de gobierno, la responsable soy yo. Y por supuesto, mucho he aprendido también al lado de Felipe. Margarita Zavala, usted ha dicho que cree en el matrimonio formado por hombre y mujer. Déjeme preguntarle, si su hijo fuera homosexual, ¿le impediría contraer matrimonio con una persona del mismo sexo? Mis hijos, como cualquier persona, tiene toda la libertad de realizar su vida con quien quiera, por supuesto. Yo pienso que el matrimonio es entre hombre y mujer, pero voy a respetar la decisión de todos y por supuesto. Gracias. Bueno, yo nada más quería señalar, la democracia también tiene que ver con la igualdad de condiciones y aquí el candidato Jaime Rodríguez, el Bronco, señaló una parte muy importante, la enorme inequidad en la que se ha vivido el del proceso de candidatos independientes. Yo no tengo spots, renunciamos al dinero público y yo espero que ellos renuncien por lo menos al dinero público o devuelvan lo que prometieron. Candidata Zavala, adelante. Sí, yo quiero también abordar este tema de grupos en condiciones de vulnerabilidad. Y sí es importante que haya un gobierno como el que yo voy a encabezar para decirles que yo te voy a defender a ti mujer que te pagan salario menor por ser mujer, a ti que te corren por estar embarazada, a ti también que no te dejan meter a tu hijo a la escuela porque tiene una discapacidad, a ti mujer indígena que no te permiten entrar a trabajar por el lugar donde vienes. Y es importante que eso lo... El problema de la democracia no es si hay o no revocación, es si los beneficios llegaron a todos, si el beneficio le llegó a las comunidades indígenas, si el beneficio le llegó a los campesinos, si el beneficio le llegó a los inmigrantes, si el beneficio le llegó a los jornaleros, si el beneficio le llegó a lo que trata este segmento de grupos en condiciones de vulnerabilidad. Por eso yo estoy a favor, sobre todo de políticas públicas hacia esos sectores. Margarita Zavala, ¿usted estaría de acuerdo con la revocación de mandato? No, en realidad a mí me parece nada más una artimaña para gastar mucho dinero y tener un tema clientelar. La verdad es que por instituciones, por leyes y por una democracia creíble que le dé resultados a la gente, con esto tendríamos. Cada 3 años tenemos elecciones. Ustedes se tendrían que hacer cargo del desencanto de la democracia. ¿Cuál es la responsabilidad de ustedes? Por supuesto que yo me encargo del desencanto de la democracia, sí, he sido una demócrata. No he anulado los... Por eso para mí ha sido importante que un partido político, pues como el PAN, tuviera los mecanismos democráticos. No los tuvo. Es que a nuestro país le está faltando demócratas que piensen justamente en todos estos grupos en situación de vulnerabilidad, de los indígenas, de las personas con discapacidad, de los migrantes, que les podamos decir, cree en la política otra vez, porque han sido descartados del sistema de educación, del sistema económico, del sistema político y social. Y yo estoy en ello y nos faltan mujeres. ¿Candidato Anaya quiere decir algo a la candidata Margarita Zavala? No, muchas gracias. ¿Nada? ¿Candidata? Bueno, yo sí quiero dirigirme a las mujeres. Yo sé lo que es que te quiten el nombre. Yo sé lo que es abrirse paso. Yo voy a acompañar a todas las mujeres, a las que ya se abrieron paso las voy a apoyar, pero a las que no se han abierto paso vamos a hacer un camino para que todas quepamos. Por eso yo les digo claramente, tendré el mejor proyecto en favor de las mujeres. Gracias. Tengo claro los valores por los que estoy aquí, la libertad, la honestidad y la justicia. Y te pido a ti que no te conformes con el mal menor cuando hay un bien posible, que no te conformes con el menos malo, con el menos corrupto o con el menos autoritario, que no te conformes con votar por miedo o por venganza o por desilusión.
Tú te mereces más, mucho más. Quiero que traigas a la mente a tus hijos o a tus papás o a la gente que más quieras y decide por ello, decide por lo que quieras, por tus sueños y no por tus miedos. Miren, uno da la vida solo por lo que ama y yo, como tú, amo profundamente a México y sé que con tu voto y con tu confianza vamos a cambiar juntos este país. Sé que con tu voto y tu confianza yo seré la primera presidenta de México.